El tema de la posición jurídica del socio y la relación del socio con la sociedad, con la persona jurídica, es un tema que engloba muchas cuestiones importantes. No solo desde la posición jurídica del socio, sino desde cuándo se adquiere esa posición jurídica. También las relaciones desviadas, como puede ser el socio aparente, el socio oculto o el socio, cuándo comienzan esos derechos, y la relación entre los socios y el capital social. Y por supuesto, como contrapartida del capital social, el aporte que realizan los socios para constituir la sociedad. Cuando uno habla de la posición jurídica del socio, tiene que hablar del socio. El socio o el accionista es un estatus, es una relación contractual que tiene el socio con la sociedad, a partir de la cual se generan derechos y obligaciones. Dentro de lo que tiene que ver con los derechos, es clásica la división entre los derechos políticos y los derechos económicos. Los derechos políticos incluyen el derecho de voto, la posibilidad de elegir a sus directores, la posibilidad de tomar decisiones con respecto al devenir de la sociedad, y lo que tiene que ver con los derechos económicos tiene que ver con el derecho a la distribución de utilidades, el derecho a la cuota de liquidación, el derecho a decidir algunas cuestiones económicas vinculadas con la sociedad. Pero, por supuesto, relacionada con ambos derechos, también está el derecho a la información. El socio, en su condición de accionista, tiene derecho a que los gestores, administradores, directores, le provean la información adecuada para poder evaluar la gestión, aprobar los estados contables y a partir de ahí tomarla. Pero también tiene obligaciones. Esas obligaciones tienen que ver no solo con la obligación de abstenerse de causar daño a la sociedad, de no actuar en competencia en algunos tipos societarios como la sociedad colectiva, o eventualmente de abstenerse de votar cuando haya conflicto de interés, sino también de cumplir con los aportes a los cuales se comprometió. Entonces, solo a través de ese aporte comprometido es el socio el que le aporta un bien, un capital, para que la sociedad pueda desarrollar su función. Entonces, todos los derechos y obligaciones del socio surgen, en primer lugar, del contrato social, que es el que pacta qué derechos y obligaciones, las condiciones, clases de acciones o clases de socio, pautas, etc. Pero también la propia ley de sociedades, que en todo el entramado societario regula las distintas cuestiones provenientes de los aportes, el derecho de voto en la asamblea, la abstención de voto, la posibilidad de elegir directores, retribución, distribución de utilidades, etc. La sociedad, como cualquier persona jurídica, se relaciona externamente frente a terceros, y eso lo hace a través de sus representantes. El presidente del directorio, el gerente en un SRL, se relaciona con terceros, obligando a la sociedad a todas esas obligaciones. Obviamente que en esa relación que tiene el director o el presidente con los terceros, tiene que ser acorde con el objeto social, no pudiendo ser esta situación, este acto, notoriamente extraño al objeto social. Pero también existe una relación interna con el socio. Y en esta relación interna con el socio se rige no solamente desde cuándo adquiere la condición y cuándo pierde la condición, sino también en lo que tiene que ver con el comienzo de los derechos y obligaciones y los aportes que debe realizar. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se es socio o de qué manera se es socio? Para ser socio hay que ser titular, dueño de una participación societaria. Esto es, titular de una acción de una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificadas, de una cuota social, de un SRL, de una acción de una cooperativa y de cuotas partes en las distintas sociedades personalistas como una colectiva o alguna otra. Entonces, la primera forma de ser socio es cuando se suscribe el contrato social, se constituye la sociedad, las partes acuerdan cuáles van a ser sus aportes y en función de ello cada uno adquiere su participación en ese social. Podemos adquirir el 60 y el 40 y cada socio tiene su participación de manera constitutiva. Eso también se llama la participación originaria del socio. También hay una participación derivada que está derivada de la transferencia que puede realizar otro socio a la sociedad. Y esta transferencia que hace un socio a otra sociedad puede ser
a título gratuito a través de una donación. Pensemos en una empresa familiar que el padre le dona las acciones o las cuotas sociales a sus hijos como una herencia, o también a través de una compraventa. El socio que quiere ingresar a la sociedad le compra acciones o cuotas sociales a los socios y lo que se produce es una cesión de acciones, una compraventa de acciones cumpliendo los procedimientos para poder transformarse en socio. También puede haber una adquisición posterior a la Constitución, pero originaria, que es a través del aumento de capital. La sociedad decide aumentar el capital social porque necesita más aportes para poder realizar sus actividades y en lugar de ese aporte suscribirlo a los socios originarios, lo suscriben nuevos socios y de esta manera, realizando ese aporte de capital en el aumento de capital, se conforma en socio de esa sociedad. También puede ser socio a través de una sucesión mortis causa. Cuando se produce el fallecimiento del socio, en algunos tipos societarios se hereda la participación societaria en función de los socios. Entonces, en una acción, por ejemplo, en una sociedad anónima, los herederos del accionista heredan esa acción y se transforman en accionistas de la sociedad. Obviamente que mientras no haya la partición de acciones, que es un instrumento que claramente importa esa división de acciones, los socios son, accionistas, tienen la posesión de la herencia, pero deben actuar a través de un administrador de la herencia. Solo cuando hay una partición de la herencia, sea judicial o extrajudicial, es cuando los socios adquieren la acción en sentido pleno. Mientras tanto, actúa la sucesión y lo hace a través de un administrador de la herencia. Obviamente que en algunos tipos no se permite la incorporación de herederos, sea porque así se pactó el socio o inclusive requiere un mecanismo de aceptación, como lo establece, por ejemplo, el 155 para las SRL. También podría ocurrir que la condición de socio se adquiera por imposición judicial. Recuérdense que cuando hay herederos menores de edad en los cuales hay un patrimonio indiviso, se puede constituir una sociedad que la ley solamente acepta que sean sociedades de capital, o sea que limiten la responsabilidad al capital aportado, y el juez impone la constitución de una sociedad a los efectos de transformarlo. También se puede adquirir la condición de socio a través de una escisión o una fusión, en donde en una escisión una sociedad se divide en dos o tres, en cuyo caso cada accionista, si bien es una continuación de esa sociedad, adquiere esa porción, o una fusión cuando se unen en una sociedad. Empecemos en una fusión por absorción, en donde una persona absorbe a otra sociedad, también los absorbe con sus accionistas, transformándose en una nueva sociedad. Así como se adquiere la condición de socio, también cesa la condición de socio, por ejemplo, voluntariamente cuando se donan las acciones o cuando se vende ese paquete accionario, o puede ser de una manera natural cuando muere, cuando se produce el fallecimiento del socio, obviamente cesa la posibilidad de seguir siendo accionista, más allá que en el interregno la sucesión puede llegar a tener una actividad como persona jurídica fiscal, no tiene persona legal, y el administrador actúa el patrimonio en beneficio de los herederos, o cuando se produce la disolución o la liquidación, en donde a través de la liquidación la sociedad le paga la cuota de liquidación, se extingue la sociedad y se extingue la condición de socio, o también a través de una forma forzada. Pensemos en un caso de una exclusión de un socio, en el cual a través de una mala conducta el socio es excluido, por ejemplo, de una SRL o de una sociedad anónima, de una SRL o de algún otro tipo social. De la sociedad anónima no se puede excluir, salvo el caso que vamos a ver a continuación, o cuando, por ejemplo, se embargan las acciones, las cuotas sociales, y a través del embargo, un tercero compra esas acciones en subasta pública y termina cerrando. También podría ser un caso de rescate de acciones, en donde la sociedad rescata las propias acciones o participaciones societarias a los efectos de transformarlo. Además de ser socio, y para ser socio hay que tener, la condición de socio, aparecen en el ordenamiento jurídico algunas figuras como el socio aparente o el socio oculto. Esto está regulado en los artículos 34 y 35 de la Ley General de Sociedades, y en donde se prohíbe expresamente la actuación del socio aparente, que es lo que se llama el que presta el nombre o el hombre de paja o el testaferro, y la del socio oculto, que es la contrapartida del socio aparente, la persona que pone a otro en su nombre, sin embargo él es el dueño de esas participaciones societarias. Esto se modificó con la Ley 27.444, que reguló mejor la cuestión de la responsabilidad y básicamente dice que tanto el socio aparente como el socio oculto responden en forma solidaria e ilimitada como lo responde una sociedad colectiva. Con lo cual,
conforme lo dice también el artículo 35, tienen también una responsabilidad subsidiaria. Esta situación no es menor porque los socios aparentes o los socios en una sociedad, por ejemplo, anónima, en donde se limita la responsabilidad al patrimonio aportado, podrían ser responsables solidarios por todas las deudas de la sociedad anónima, la SRL. Para poder determinar si soy socio oculto o socio aparente, las reglas básicamente son muy parecidas a la de simulación, en donde yo tengo que comprobar a través de indicios o de pruebas suficientes que esta persona que actúa como socio no es en realidad el verdadero socio, sino que el verdadero socio es el socio oculto. En cuyo caso la matriz judicial de razonamiento puede ser una matriz muy parecida a la de una simulación. O sea, porque hay una persona que simula ser un socio y una persona que simula estar oculto, y a partir de ahí se toman, digamos, ciertas decisiones. Todos los derechos y obligaciones de los socios comienzan, en el caso originario, a partir de que se fija el contrato social. El contrato social fija a partir de cuándo se pueden ejercer los derechos sociales. Obviamente que, digamos, recuérdese que no hace falta que la sociedad esté necesariamente inscrita, sino que la sociedad puede actuar en formación. Lo dice el Código Civil y lo dice la Agenda de Sociedades, con lo cual los socios ya pueden tener derechos y obligaciones a partir de la Constitución. Como hemos dicho, a partir de la Constitución hay sociedad. Y al haber sociedad hay persona jurídica y hay una relación entre un ente con los socios que debe regir esas situaciones como cualquiera. O incluso, aunque no haya un ITER constitutivo con esta información, el hecho de ser una sociedad de hecho, donde las partes expresamente acuerdan según un contrato social, las transforma también en una sociedad de la sección cuarta, artículos 21 y 25, con las consecuentes actividades o desarrollos que deben realizar. Entonces aparecen algunos elementos muy interesantes relacionados con la relación entre el capital, el aporte y el patrimonio. El capital social, digamos, básicamente es el valor asignado como una contrapartida de los aportes. Cuando uno realiza aportes, eso implica una suscripción del capital en donde uno compra, entre comillas, acciones de este capital social. Está claro que en la ley de sociedades aparecen capitales mínimos. En la sociedad anónima el capital mínimo son 100.000 pesos. En la SAS, que no está en la ley general de sociedades, sino en la 27.349, el capital mínimo son 2 salarios mínimos vital y móviles. Y obviamente en todos esos casos se relaciona con el valor de aporte. Hay un criterio de aporte proporcional en función del aporte que yo hago. Si yo aporto 100 y el capital es de 200, yo voy a tener el 50% del capital social. El capital social, digamos, está integrado, digamos, como una cifra que permite cierta organización del punto de vista societario. Entonces hay que diferenciar de lo que es el capital, como esta cifra de organización que es el contravalor dado por los aportes, de lo que es el patrimonio, que es todo el patrimonio que tiene la sociedad, el activo y el pasivo, y de lo que es estrictamente el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto de la sociedad? Básicamente es la diferencia entre el activo y el pasivo. Si al activo yo le resto los pasivos, digamos, queda el patrimonio neto, y el patrimonio neto, uno de los rubros integrantes del patrimonio neto, justamente es el capital social. Entonces, cuando se realiza un aporte, digamos, societario en función del criterio de la partida doble, digamos, que establece la norma contable, yo ingreso un activo, en el activo, supóngase que aporto dinero en efectivo, lo ingreso a caja, 100 pesos, y por otro lado tengo en el capital social, el patrimonio neto, como contrapartida 100 pesos de capital social. Y eso se diferencia justamente del aporte. El aporte es la parte activa del capital social. También hay que diferenciar entre el capital suscrito y el capital integrado. El capital suscrito es el capital que yo resuelvo realizar y al cual me obligo a hacerlo, pero puedo tener un plazo determinado para hacerlo. Por ejemplo, en el ITER de Constitución yo tengo 2 años para integrar el capital social que yo suscribí. Entonces yo lo suscribo en un acto y digo, yo voy a comprar 100 acciones, las compro en ese momento y difiero la forma de integración de ese capital social en un plazo. ¿Qué dice la ley? Que si el capital se suscribe en dinero en efectivo, se puede pagar el 25% en efectivo y el saldo, esto es el 75%, durante un determinado plazo, son un máximo de 2 años.
y si fuera en bienes en especie, se tiene que realizar la integración del 100% en ese momento. Entonces la integración es básicamente el cumplimiento de esta obligación que yo asumí con la suscripción. Entonces suscripción e integración suscripción es la obligación y la integración es el cumplimiento efectivo de esa situación. Cuando uno piensa en el capital social como concepto societario, aparece que el capital tiene tres funciones. La productividad, que tiene que realizar con la utilización que se hace de esos bienes. Cuando yo realizo un aporte de capital o algún aumento de capital, lo puedo realizar a lo mejor para realizar una actividad productiva, para ampliar una planta de procesamiento de soja, o lo puedo hacer para construir o comprar una máquina. Entonces eso tiene que ver con la utilidad económica que yo realizo de esos aportes que ingresan como contrapartida del capital. Pero también tiene una función organizativa. El hecho de haber aportes y este aporte transformarse en acciones significa que el capital social se divide en partes ideales que los socios detengan. Entonces, si yo tengo las partes ideales de esta sociedad, mayoritariamente voy a tener el control. Ahora bien, esta función organizativa también me permite tomar ciertas decisiones, hacer clases de acciones, llamar a asamblea, determinar quiénes votan. Entonces el capital social es una cifra monetaria que implica esta titularidad y estos derechos que emanan de esta participación societaria en función. Pero también tiene una cifra de garantía en función de que los terceros saben que esa cifra de capital no va a ser tangible, no se va a tocar. Entonces esa cifra es como una cifra mínima de retención. Está claro que en la práctica y las modernas teorías ya han dejado de lado la función de garantía del capital social, porque muchas veces lo que importa no es tanto el capital social, sino los bienes o el patrimonio que tiene la sociedad. Yo puedo tener un patrimonio muy importante y un capital muy chiquito, y sin embargo los bancos y los terceros lo que tienen en cuenta es justamente el patrimonio de la sociedad y no tanto el capital social. Pero esta función de garantía hace que si yo tengo que reducir el capital, tengo que cumplir con un mecanismo que incluye una publicación de edicto y la posibilidad de que ciertos acreedores se opongan a esa reducción hasta que se los interese. Dentro de esta función de garantía aparece la noción de la infracapitalización. La infracapitalización, como el nombre lo indica, es tener una sociedad capitalizada más allá de lo establecido por la ley. Y no estamos hablando de estos capitales mínimos que hablamos al principio, 100.000 pesos en la SA o 2 salarios mínimos en la SAS, sino que estamos hablando de que el capital de giro, capital productivo que tiene, no es suficiente para las actividades o para las deudas que puede realizar. Entonces acá aparecen dos conceptos, la infracapitalización nominal y la infracapitalización material. La infracapitalización nominal tiene que ver con el valor nominal. Yo puedo tener una sociedad gigantesca con miles y miles de millones de créditos de activos y tener un capital de 100.000 pesos. Está claro que puede estar infracapitalizada nominalmente, pero si la sociedad tiene activos suficientes, tiene reservas y bienes para poder cubrir, no está en un sentido estricto. Lo que importa desde el punto de vista de la infracapitalización es la infracapitalización material. Esto es la imposibilidad que tenga el ente de cumplir con las obligaciones que asume. Entonces, esta infracapitalización material lleva a los socios o a los directores, en algunas circunstancias, a la obligación de aumentar el capital social y, según alguna jurisprudencia, por supuesto minoritaria, establece la posible responsabilidad de los directores o accionistas por no haber capitalizado adecuadamente la sociedad. O sea, esto es que la sociedad no tenga un capital de giro adecuado con el tipo de actividad. Los principios del capital social están en la unidad, o sea, hay un único capital que es único y que ese capital, digamos, es la cifra por la cual todo se organiza. Si el capital son 100.000 pesos y yo tengo 50.000 acciones, tengo el 50% de las acciones. ¿Está claro? Tiene que ser determinado, tiene que ser un monto en pesos determinado, el valor mínimo de la cuota social son 10 pesos, el valor mínimo de la acción es 1 peso y no puede ser en moneda extranjera, tiene que ser en moneda de giro local, aun cuando haya inflación, devaluación, etc. Tiene que ser un capital efectivo, esto es que exista y que no sea una cuestión meramente hipotética y por supuesto tiene que ser intangible que se relaciona con esto la garantía. Uno no puede reducir o aumentar el capital social de manera libre, sino que la ley establece procedimientos y mecanismos para la reducción y el aumento de capital que deben ser respetados.
Dentro de esta situación de el capital aparecen los llamados aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. ¿Qué son estos? Son aportes que puede realizar o un socio o un tercero que cuando no hay tiempo para realizar el aumento de capital lo realizo para que después se imputen en un futuro aumento de capital. Estos aportes que se realizan obviamente ingresan en dinero efectivo en la sociedad y se transforman en un aporte en el patrimonio neto, pero lo cierto es que sin perjuicio de existir, digamos, es un aporte a un futuro aumento. Si la sociedad decide no aumentar el capital social, obviamente el tercero no va a tener derecho a ser socio. Lo mismo podría ocurrir que decida capitalizar lo mismo o aún terceros accionistas decidan capitalizar esa porción en desmedro de estos aportes irrevocables. Estos aportes irrevocables claramente tienen muchas cuestiones muy relevantes y están relacionadas con, ciertas cuestiones financieras. Muchas veces es una forma de financiamiento de la sociedad, obtener dinero rápido sin tener que hacer ni un aumento de capital o salir a requerir un préstamo. Como dijimos, el aporte, cuando yo suscribo el capital, me comprometo a realizar un aporte. Y al comprometerme a hacer este aporte, puede ocurrir que lo cumpla, con lo cual lo integro y ese activo que yo me obligué se integra en la sociedad, y puede ocurrir que no lo cumpla. Y si no lo cumple, estoy incumpliendo a la larga un contrato social, un contrato privado entre la sociedad y el socio, en donde el socio se obliga a cumplir con una sola. Entonces, cuando yo lo cumplo en las condiciones compuestas, incluyo en mora de pleno derecho. Esto significa que no haría falta interpelación, sino que si no cumplí con los plazos que yo me establecí, por el mero derecho. El que haya una mora automática significa que los intereses se computan automáticamente y que no hace falta ningún requerimiento o interpelación previa que así lo establezca. Y por supuesto debe resarcir los daños que generen los intereses. La sociedad podría haber tenido un proyecto que realizar y no lo realizó culpa de esta no integración, con lo cual tiene que cumplir con esos daños, y también los intereses por la no disposición de esos fondos, que pueden ser intereses moratorios más allá de los compensatorios que así lo estuviesen. Si no tuviera un plazo prescrito, porque podría ser que yo realice el aporte y no tenga ningún plazo, se entiende que cuando yo inscribí la sociedad, ahí el aporte deviene exigible. En principio los aportes pueden ser de cualquier situación, pueden ser obligaciones de dar o de hacer, pero hay algunos tipos societarios como la SA, la SAS y la SRL, en la cual se imponen que tienen que ser obligaciones de dar. Obviamente que cuando yo realizo un aporte de bienes, este aporte tiene que cumplir las normas formales de transferencia. Entonces, si aporto un inmueble, tendré que hacer una escritura pública de dominio y entregar la posesión. Si inscribo un auto, tendré que hacer la inscripción del formulario 08 y, por supuesto, entregar el auto. Si cedo un derecho, tendré que hacer el contrato de cesión y notificarle al deudor cedido. En fin, si fuera un título de valor, tendré que endosarlo. Un fondo de comercio, cumplir con el mecanismo que se establezca. Entonces, cada bien que yo aporte tiene que cumplir con las normas de tráfico que se estipulan en cada norma. Entonces, los caballos de carrera tienen su propio régimen, etcétera, etcétera. Si fueran sociedades por acciones o SRL, el aporte tiene que ser de bienes determinados, tiene que ser bienes concretos y determinados y susceptibles de ejecución forzada. Esto significa que tiene que ser bienes que puedan ser subastables en una subasta pública, en ese sentido. Entonces, se ha discutido, digamos, cuáles podrían ser algunos bienes que no son subastables. Ustedes saben que dentro de las normas procesales hay algunos bienes que están excluidos de la ejecución de los bienes. Un sepulcro, por ejemplo, no es susceptible de ejecución forzada, o los bienes necesarios para el trabajo, etc. A partir de ahí aparecen distintos bienes que, digamos, requieren cierta situación. Si yo aporto un crédito, ese crédito, digamos, solamente con que yo en el contrato social pongo que aporte el crédito, ya vale como el instrumento de cesión de créditos, ¿sí? Y por supuesto, si yo aporto ese crédito, soy responsable porque ese crédito exista, porque sea legítimo, y si ese crédito no puede ser cobrado al vencimiento, porque la sociedad le demanda al deudor cedido el cumplimiento y ésta no la cumple, el que aportó debe aportar esos fondos en el plazo de 30 días.
Si lo que aporto son títulos cotizables, pensemos acciones en la bolsa o algún bono como el Bonar 2024 o algún tipo, lo que yo lo aporto al valor de cotización. Entonces, cuando yo hago el aporte de capital, lo aporto el valor de cotización, que puede valer 100 pesos, y si después ese título, después de aportado, baja su valor porque las normas del mercado hacen que bajan o suben, ya es una cuestión del área de la sociedad. Si el título fuera no cotizable, porque podría ser la participación en una sociedad que no cotice en bolsa, con lo cual no tengo el mercado no me fija el valor de esa cotización del título, básicamente ver si ha cotizado dentro de los 3 meses anteriores, fijar ese valor. Y si no, se deberá fijar con un procedimiento en relación a los valores de plaza o a través de un perito que a esos efectos lo realice. Si los bienes están grabados con una hipoteca, con un embargo o algo así, se pueden aportar, pero del aporte que yo realizo se debe deducir el valor del gravamen. Por ejemplo, una hipoteca, si yo tengo un bien que vale 1.000 pesos y la hipoteca tiene un valor de 100 pesos, el aporte que yo termino realizando son de 900 pesos y esto respeta el derecho que tiene el adquirente de este derecho para poder cobrar Si lo que yo aporto es una transferencia de fondo de comercio, deberé cumplir con las normas de transferencia de fondo de comercio tal cual lo establece la ley, publicar el edicto, la oposición, hacer el contrato, las garantías, etc. Obviamente que en lo que tiene que ver con los bienes aportados, cada socio garantiza la evicción. Esto significa que los bienes que yo aporte sean míos y no sean de un tercero. Y si viene un tercero que reclame esos bienes de la sociedad, eventualmente yo tengo que garantizar esa garantía de evicción, si no puedo ser excluido de la sociedad. También, es importante tener en cuenta lo que tiene que ver con la evaluación de los aportes. Si la evaluación de los aportes se hace en contrato, el mismo contrato establece cómo se van el valor de realizar. Vamos a hacer los valores de plaza, el valor de primer ingresado, primero salido, valor de mercado, valor de liquidación, etc. En la SRL y en la sociedad comandita se deben fijar todos los antecedentes para realizar esa evaluación. O sea, lo que quiere la ley societaria es que esa evaluación sea una evaluación razonable, seria, importante, y por supuesto que en caso de insolvencia los socios tienen derecho a impugnar esa evaluación y poder imponer la responsabilidad de este socio por bienes sobrevaluados en función de esa diferencia. Si se tratara de una sociedad por acciones, el aporte de la sociedad debe ser realizado en función por la autoridad de contravalor. O sea, el que aprueba, la evaluación es la autoridad de contravalor. Más allá de eso se aporta o por valor de plaza, cuando se trata de un bien corriente. Si yo tengo a lo mejor un bien de rápida realización, un nafta o alguna otra pintura, etcétera, el valor de plaza es bastante fácil de obtener y eso es simple. Pero si no se puede determinar una forma rápida, se hace una evaluación pericial. Hay un perito que va a determinar cómo se evalúa ese bien. Este perito evaluador va a fijar ese valor y en función de eso se puede realizar este aporte. En fin, estas cuestiones tienen que ver con la relación del socio con la sociedad, con los aportes y el capital social, lo que tal cual también tiene que ver con la cuestión societaria y las responsabilidades que pueden eventualmente tener. Muchas gracias.